Vaya con esta colección de asesinatos de los últimos días. Conste que estoy hablando de los últimos días, donde tenemos a un diputado asesinado, a un elemento pues del Poder Judicial también asesinado un empresario, asesinado un presidente municipal, en este caso ya hay un detenido. Estoy hablando de San Luis Potosí y otros casos más de los últimos días en esto que podríamos llamar la violencia extrema en su máxima dimensión. Es decir, volvemos otra vez exactamente a lo mismo que decíamos del anterior y del anterior gobierno. No se ha solucionado absolutamente nada. Se hacen operativos, se hace gran faramalla, pero a la mera hora de los trancazos la situación sigue siendo extrema. Lo peor del caso es que nos quedamos siempre como a medias, decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Es un asunto personal? ¿Es un asunto de la violencia, de otro tipo de violencia, asaltos o cosas por el estilo? Estamos hablando de ejecuciones, ¿bajo qué condiciones? No es cualquier cosa, o sea, estamos hablando de gente dedicada a la política y al empresariado, pues de altos niveles, y que simple y sencillamente nos quedamos con el recuento de los daños. Lo que digo todos los malditos días, nos la pasamos contando muertos, nos la pasamos contando muertos, nos la pasamos contando muertos. En el caso de este empresario, un empresario de cuestiones relacionadas con vinos, también asesinado. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la violencia extrema, la violencia por todos lados sigue siendo el tema. No ha habido nada, no ha habido ningún cambio en la estrategia, ningún cambio en los resultados de quiénes fueron, cómo fueron, cuántos detenidos, bajo qué condiciones. Simple y sencillamente es otro caso más que se archiva de los anteriores, y así nos la pasamos. ¿En qué momento va a haber algo? ¿En qué momento vamos a tener paz en este país? ¿En qué momento vamos a tener, pues, algo que pudiéramos decir resultados claros y concretos? Un diputado, un elemento del Poder Judicial, en este caso de Tamaulipas, un diputado federal, este empresario, el otro, y así es el cuento de nunca acabar. Ese es el tema, el cuento de nunca acabar. ¿Cuándo va a terminar la violencia en este país? ¿Cuándo vamos a tener algo, otro tema que contar, donde no hay estrategia, donde no hay resultados, donde hay mucho acá, mucho allá, pero no hay absolutamente nada que contar? Lo único, lo que digo, contar muertos y ya es desesperante lo que pasa en este país. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna. ¿Se acuerdan de eso? Tenemos otro caso de linchamiento. Vamos a ir a un lugar que se llama Yebusibí. Pertenece al municipio de Almoloya, ahí donde está la supercárcel. Ahí estamos en el Estado de México. ¿Qué pasó? Pues quemaron un vehículo y mataron a personas que estaban en ese vehículo. No solamente las mataron, también les rociaron gasolina, los golpearon, les hicieron... No. Estamos hablando de un lugar, de un poblado que tiene cerca de 2.400 habitantes. 2.400 habitantes. Estamos, insisto, en el Estado de México, en Almoloya. Bueno, en este lugar, cerca de 300 personas, es decir, más del 10% de toda la población, participó en este linchamiento. Estas personas que fueron linchadas, asesinadas, si lo quieres ver así, pues se dedicaban al tema de la extorsión, lo que comúnmente conocemos como cobro de piso. ¿Qué sucede? Pues lo de siempre. La gente hasta aquí, hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas, de este tipo de situación. Y bueno, pues ahí está el tema que ver con esta población que simple y sencillamente pues tomó la justicia por su propia mano. Dijo, aquí hacemos lo que se nos pegue la maldita gana,
debido a que no se hacen acciones relacionadas pues con el cobro de piso. Hay que recordar lo que está sucediendo en otros lugares del país donde, entre otras cosas, están tirando limones debido justamente al tema de las extorsiones, al cobro de piso. Miren, tenemos aquí un espejo y aquí tenemos otro espejo. Y en estos mismos espejos se refleja lo que está pasando en la vida real. Y en la vida real, lo que está pasando aquí, lo que está pasando acá, es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces hemos hablado de extorsiones? ¿Cuántas veces hemos hablado de justicia por su propia mano? ¿Cuántas veces hemos hablado de que la gente desesperada ya no sabe qué hacer con todo este tipo de gente? No estoy justificando, mucho menos estoy diciendo que está bien. Está mal, perfectamente mal. Está mal todo. Está mal que haya extorsiones, está mal que la gente tome justicia por su propia mano, está mal que maten a estos linchadores, está mal todo. ¿Por qué? Porque está mal todo, así de sencillo. No se soluciona un tema y vámonos a otro tema. ¿Qué va a pasar con estos pobladores? Simple y sencillamente, ellos hicieron lo que mucha gente ya no sabe qué hacer ante tanta denuncia, ante tanta situación extrema de violencia que tenemos en este país. ¿Qué vamos a hacer todos? ¿Tomar la justicia por nuestra propia mano? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Tener que ser nosotros los juzgadores? ¿Tener que ser nosotros los que tomen las acciones? ¿Por qué? Porque las autoridades de todo el país están rebasadas. Ahí están 4 extorsionadores asesinados, linchados, y ahí se acaba este tema. ¿Quiénes fueron? Fuente ovejuna, como decían hace siglos. Ese es el tema. El tema es que lo que pasa aquí, lo que ha pasado en otros gobiernos, se refleja actualmente y no hay solución. Ahí les voy. Voy a presentar tres casos que ejemplifican que nuestros elementos de seguridad, políticos, están involucrados nada más y nada menos que en delitos. Son una bola de delincuentes. Fíjense nada más, y son 3 ejemplos de estos días. 3 días que llevamos de esta semana, lunes, martes y miércoles. Y le tengo 3 ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo de un monito encargado nada más y nada menos que de la seguridad de Quintana Roo. Fue detenido en Pachuca por estar involucrado nada menos y nada más que con el crimen organizado. Está también el caso de la Fiscalía del Estado de México, que señala que detuvieron a una regidora y su esposo, que también es funcionario público, en un lugar que se llama Amanalco, en el Estado de México, acusados de secuestro express contra la actual presidenta por el Ministerio de Ley de esta demarcación de Amanalco. Y otro caso de Veracruz, donde vean toda esta bola son elementos de seguridad que fueron detenidos por su probable participación en desapariciones forzadas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 monitos de Veracruz detenidos. A ver. Estos ejemplos, junto con que le dicen el Tigre, exdirector general de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, que fue detenido en Pachuca y que además, pues supuestamente es integrante nada más y nada menos que de un grupo organizado de Sinaloa. O sea, tenemos ejemplos de estos días de distintos elementos a los que les pagamos por darnos seguridad, a los que les pagamos por ser políticos, a los que les pagamos por ser policías, y están directa o indirectamente involucrados con delincuentes, con grupos organizados y todo lo que quieran y manden. Ese es el tema. Supuestamente hay controles de confianza, supuestamente hay campañas políticas, supuestamente hay promesas. ¿Y qué tenemos a cambio?
Lo que tenemos a cambio son elementos que no deberían de estar haciendo eso, pero lo hacen. Miren, para que haya crimen organizado, se tienen que organizar justamente con los grupos de seguridad y con los grupos políticos. Ese es el tema. El tema es que, como lo he dicho 20,000 millones de veces, lo que sucede en un gobierno pasa en el otro gobierno y pasa en el otro gobierno y pasa en el otro gobierno. Claro, me puedes decir, sí, pero esos están detenidos. Sí, estos están detenidos, pero ¿cuántos no están detenidos? Funcionarios públicos que forman parte de la burocracia dorada de este país están involucrados con grupos organizados. No tengo una cifra, pero te puedo decir que son muchos, una inmensidad, porque para que estén ahí en ese lugar, alguien los puso, y alguien los puso precisamente para que sean delincuentes. El tema es ese, el tema es que funcionarios públicos son delincuentes. El tema es que en México, nuestro país, estamos llenos de estos burócratas malditos que forman parte de los delincuentes. ¿Cuándo se va a terminar eso? Nunca. ¿Por qué? Porque no se van a la raíz del problema, y la raíz del problema es que en municipios, en estados, en todo el país, gente que se dedica a ser servidor público sirven a los delincuentes. Ahí les voy. Todos los miércoles publico en Milenio Jalisco, y este miércoles se lo dedico al tema de las motos. Miren, este asunto es muy grave porque cada día hay más motos. Es evidente que hay más motos. Si nosotros comparamos, pues otros años donde se hizo más o menos o se intentó hacer un operativo como el que ahora están inventando o reinventando o reciclando, de ponerle aquí el número a los chalecos, ya en otras ocasiones pues se ha señalado que esto es inconstitucional. No hay nada peor que tropezar con la misma piedra 2 veces. Aquí prácticamente sería tropezar con la misma piedra 3 veces. ¿Por qué? Porque ya se aclaró en el 2019, ya se volvió a aclarar por ahí del 2022, y ahora seguramente se va a tener que aclarar que esto de poner los números en los chalecos no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque convierte a todos los motociclistas en criminales, criminales en potencia. O sea, todos son criminales. Si a esas vamos, como lo he dicho en otras ocasiones, aquí mismo en El Pulso, si a esas vamos, pues a todos nos tendrían que poner aquí un numerito, porque no solamente se delinque en motos, sino también caminando, o en bicicletas, o en donde sea. Esa es la parte fundamental. Ahora, si estamos hablando de cuestiones del transporte, pues entonces todos los que tenemos algún tipo de vehículo, me refiero por ejemplo en el caso de los accidentes, pues también deberíamos de portar nuestro numerito, nuestro nombre, nuestras placas, nuestro algo, porque pues constantemente hay accidentes y constantemente hay este tipo de atrocidades. Es decir, se va a caer en la misma piedra nuevamente. Pero si comparamos el 2019 con el 2022 y ahora 2024, fin de 2024, pues notarán que hay muchas más motos que antes, pero muchísimas más motos que antes. Yo lo viví hace unos días en el tránsito de todos los días aquí en Guadalajara, en la calzada Independencia. Y como ya tenía la idea de escribir sobre esto en Milenio Jalisco, pues ahora sí que hice un sondeo yo mismo visualmente en los tráficos de la calzada Independencia. Y no les puedo decir la cantidad, pero pues pónganle ustedes 30 o 50 motos que vi en mi trayecto de ida y vuelta. Sí, había con cascos, con chalecos, sin chaleco, con niños, había un bebito de 2, 3 años ahí al frente, una moto. Y lo peor, y lo señalo aquí también, lo peor del caso es que había una moto que no cumplía con nada, ni con chaleco, ni con casco, ni con nada que se le pareciera, junto a un elemento, una policía vial, que estábamos ahí atrapados en el tráfico en un semáforo. Ahí junto a ella.
y no hizo absolutamente nada, mucho menos una multa, llamar la atención o lo que sea. No existe el personal suficiente para regular las motos. Alrededor de todo esto, obviamente hay una responsabilidad compartida, pero el asunto es que mientras no haya una acción determinante, mientras no haya detenidos, mientras no haya castigos, mientras no haya multas, la gente va a hacer lo que quiera. Lo comenté hace unos días, nuevamente con el tema de las motos. Ahí están las rodadas. Después de que se dio este anuncio, una rodada. ¿Qué dijeron estos de las rodadas? Nos vale porque somos impunes. Bueno, aquí está, ya lo he dicho aquí en el Pulso, ya lo escribí y ya se los advierto. ¿Van a caer otra vez con la misma piedra? Para nada. Ahí les voy. Bueno, pues hace unos días estábamos hablando que el caso de Sinaloa llevaba 80 días de refriegas y de guerras y de todo lo que quieran y manden. Pues ya se cumplieron 100 días. Y justamente al cumplirse 100 días, anunciaron con bombo y platillo un día de esos 100 sin homicidios. Un día sin homicidios de esos 100 días. Ya saben que Harfuch está en Sinaloa, que ha ido varias veces, ha encabezado estas llamadas mesas de seguridad, y justamente cuando estaba ahí, en otras de las ocasiones, pues el anuncio oficial del asesinato de un elemento de la Secretaría de Seguridad, la que comanda propiamente Harfuch. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de un asesinato más en Sinaloa, en Culiacán particularmente. ¿Estamos hablando de un mensaje a Harfuch? ¿O estamos hablando simple y sencillamente que esto es una auténtica burla? No importan los operativos, no importan los días que se lleven, no importa que vaya Harfuch allá a esta zona de desastre, no importa porque los criminales mandan. De una manera artera, como suele suceder en este tipo de casos, personal de la Secretaría de Seguridad fue asesinado. Y ya, hasta ahí se queda la historia, cómo fue, iba acompañado, iba con alguien, cuántos elementos, qué fue lo que pasó, se habla de otro automóvil, se habla de otra persona herida, se habla de que este elemento ya tenía tiempo investigando todo lo que sucede en ese entorno, y bueno, pues ahí se quedan todas estas historias un poco como vagas, como simple y sencillamente un caso más. Estamos hablando de Alexi Guadalupe y ya, ahí termina la historia. Nuevamente son las motos las protagonistas de todas estas historias que lo hemos comentado. Harfuch publicó un mensaje completamente indiferente, sin ni siquiera mencionar el nombre de la gente, simple y sencillamente el clásico pésame y la clásica frase que hemos oído 1.000.000 de veces: esto no quedará impune. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de frases? Miren, ya pasaron 100 días. No sé cuántos días tenemos que contar en Sinaloa para ya de una vez por todas decir algo está sucediendo, ¿no? Obviamente. Algo no está bien, obviamente. Algo, desde luego, tiene que solucionarse, porque cuando contamos los primeros 50 días, recuerdo que también hicimos un pulso, después 80, ahora 100, que algún día vamos a decir 150, 200, 300, 1,000, ¿cuántos días necesitamos? Pero esto se tiene que interpretar como un mensaje especial. Un mensaje especial a Harfuch, que ya en su momento, recordarán, cuando estaba a cargo de la seguridad de la Ciudad de México, sufrió de un atentado. Y es un mensaje muy claro. Es un mensaje que le están diciendo: aquí nuestros chicharrones son los que truenan. Aquí nosotros podemos hacer lo que se nos pegue la regalada gana. A plena luz, en una avenida concurrida de Culiacán, puedo matar a un elemento de la Secretaría de Seguridad y no pasa absolutamente nada. Esa es la violencia de este país.
Por eso lo recalco todos los días aquí en El Pulso. Es una violencia que no termina. O falta seguridad, o falta estrategia, o falta lo que sea. Lo que faltan son resultados. Si ya sabemos quiénes son los responsables de la violencia en Sinaloa, ¿por qué no se les detiene? ¿Por qué no hay resultados? ¿Por qué nos la pasamos contando muertos? ¿Por qué nos la pasamos contando días? Ya van 100. ¿Cuántos días tenemos que contar para que se solucione la guerra en Sinaloa de un estado fallido, mal gobernado y mal todo? Ahí les voy. Lo que vamos a ver, lo vamos a escuchar. Así se oye México. Señores, así se escucha México en estos momentos. Estamos en un lugar que se llama Jerécuaro, en Guanajuato. Jerécuaro tiene 50,000 habitantes. En este mismo lugar, Jerécuaro, en octubre hubo un ataque de drones donde pues prácticamente destruyeron buena parte de esta población. Eso fue el 30 de octubre. Lo que estamos viendo es del 17 de diciembre, es decir, de hace unos días. Estamos viendo cómo acribillan, esa es la palabra, acribillan a elementos de la policía de ese lugar, Jerécuaro. Vemos cómo estos malditos criminales se ríen y gozan de su acción. Pero como es Guanajuato, no importa, porque ya sabes que Guanajuato está olvidado por el gobierno federal. Es el mismo discurso que oímos en el gobierno anterior y seguramente lo vamos a oír en este gobierno porque obviamente no hay ninguna declaración hasta el momento al respecto. Nadie habla de este tema. Jerécuaro, el mismo lugar que ha sido atacado varias veces. Algo semejante, es decir, ataque a la policía, también se llevó a cabo en este lugar, Jerécuaro. Ya. Simplemente como es Guanajuato, y Guanajuato, pues quién sabe qué, como es un gobierno que no es de Morena y no será de Morena, pues simple y sencillamente está olvidado. La culpa la tiene el fiscal, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tienen los panistas, la culpa la tienen los que quieran. Aquí nadie se hace responsable. Simple y sencillamente estos grupos que están identificados, plenamente identificados, hacen exactamente lo que quieran. ¿Dónde está la estrategia de seguridad? Olvidada. ¿Dónde está este México pacífico que tanto nos venden? ¿Quién sabe? ¿Dónde está la baja de delitos? Pues quién sabe. Simple y sencillamente son las escenas que vimos en el gobierno pasado y en este gobierno. Fíjense nada más, esto demuestra que estos criminales pues son los mandamases, lo dije esta semana en El Pulso, de estos municipios medios y pequeños donde simplemente gobiernan a su antojo. Y si algo no les gusta o no les parece o les cae gordo, pues estas acciones. Se habla de entre 100, 200, 300, ya es exactamente lo de menos la cantidad. Se habla de muertos, incluyendo un niño. Pero eso no le importa a este gobierno. No le importa la violencia. Para ellos todo es felicidad. Para ellos la gente está contenta. Para ellos no hay ningún problema. Y como es Guanajuato y Guanajuato no es de Morena, pues entonces no existe. Porque cada vez que se compara la violencia en este país, pero en Guanajuato hay más, pero en Guanajuato hay más. Sí, en Guanajuato y en todos lados, aquí en Jalisco también, y en Sinaloa, y en Tamaulipas, y en Guerrero, y en Michoacán, y donde sea. No es una cuestión de partidos, no es una cuestión de colores, es una cuestión de violencia. Así se oye México, así se ve México, así circulan estas imágenes en el mundo. Este es el México real, donde los criminales, lo digo todos los días, dominan, mandan y hacen lo que quieren. Ahí les voy.